Hoy es jueves 18 de junio del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre el gran reseteo. La pandemia y el confinamiento han traído consecuencias económicas devastadoras para la mayoría de los países del mundo. Nunca en la historia moderna habíamos enfrentado un escenario tan complejo como el actual. Por un lado, estamos frente a una crisis laboral sin precedentes. Y por el otro, la mayoría de los gobiernos están siendo asfixiados por la deuda pública. En un video anterior en este canal explicamos el por qué la crisis laboral llegó para quedarse. Y ahí les dije que si los gobiernos no toman medidas, el caos social se apoderará de las grandes urbes. Y en otro video explicamos el tema de la renta básica universal, que viene a ser la solución que proponen los gobiernos para paliar la actual crisis laboral. Si seguimos el método que usan las élites para implementar cambios en nuestra sociedad, la ecuación es más o menos así. La pandemia provoca un gran desempleo. Producto de esto, la violencia se apodera de las calles. Y una vez que pasa esto, las personas le exigen al gobierno en turno que haga algo. Y los gobiernos se apresuran a implementar la renta básica universal, como ya ocurre en España. Sin embargo, el detalle en esta ecuación es que con las actuales finanzas gubernamentales, es prácticamente imposible pagarle a la gente por el solo hecho de existir. Al día de hoy no se puede implementar la renta básica universal sin que la deuda del gobierno se vaya al infinito. Un tema que pasa desapercibido por la mayoría de los medios de comunicación es el que tiene que ver con la deuda de los distintos gobiernos. El sitio web del periódico Financial Times titulaba el pasado 14 de junio: el alivio del COVID lleva la deuda a niveles cercanos a los de la Segunda Guerra Mundial. El plan de rescate del gobierno estadounidense ha llevado a la deuda de ese país a un nivel similar al que se tenía durante la Segunda Guerra Mundial. Hace unos cuantos días, la deuda estadounidense superó la barrera de los 26 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva y usted pueda entender por qué muchos creen que la deuda se está saliendo de control. Para febrero de 2019, la deuda de Estados Unidos rondaba los 22 billones de dólares. Y para el 1 de noviembre de ese mismo año, la deuda lograba superar los 23 billones. Para el 8 de abril de 2020, en plena contingencia, la deuda escalaba a los 24 billones. Para el 6 de mayo de este año, la deuda llegaba a los 25 billones. Y para el 14 de junio, la deuda de Estados Unidos sumaba más de 26 billones de dólares. Es decir, que la crisis producto de este virus ha hecho que la deuda de Estados Unidos aumente a un ritmo de $1 billón cada mes. Algo bastante preocupante porque si recordamos, hasta hace poco tiempo la deuda crecía a un ritmo de $1 billón por cada año. En términos simples, estamos frente a un escenario donde por un lado la deuda crece sin cesar, y por el otro la economía, en el mejor de los casos, se queda estancada. Algo un poco absurdo porque se supone que la idea de tomar deuda es para impulsar el crecimiento económico. Históricamente la deuda solo crece en tiempos de guerra, y en época de paz el crecimiento de la economía ayuda a disminuir dicha deuda. Pero eso parece que ya no ocurre en Estados Unidos. Antes, la deuda impulsaba el crecimiento económico, pero hoy en día esa misma deuda se ha convertido en un lastre para todo el planeta. Ahora, debo decir que Estados Unidos no es el único país que tiene problemas con su deuda. En nuestra región, países como Argentina y Ecuador
están al borde del default. Si Argentina no ha quebrado es porque le han otorgado una especie de prórroga. Y en general, la mayoría de los gobiernos carecen de los recursos suficientes para hacer frente a la actual crisis. De hecho, todo mundo hace fila con el FMI para el otorgamiento de préstamos. Sin embargo, las élites internacionales no pueden permitir que la deuda crezca hasta niveles insostenibles, porque corren el riesgo de que todo el sistema se venga abajo. Entonces, el mundo está frente a un gran dilema. Si los gobiernos se endeudan para paliar la crisis, la deuda se puede salir de control. Pero si no se endeudan, la economía se hunde y la violencia se apodera de las calles. Bueno, pues todo parece indicar que las élites internacionales han tomado nota y buscan crear una tercera alternativa. El pasado 3 de junio, el Foro Económico Mundial lanzó una iniciativa denominada como el Gran Reseteo. Esta iniciativa es respaldada por instituciones de talla internacional como el propio FMI, la Organización Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, y también es impulsada por personas de la talla del príncipe de Gales, quien es el heredero al trono del Imperio Británico. Esta iniciativa llega en momentos de gran incertidumbre a nivel global. En un video publicado a través del canal de YouTube del Foro Económico Mundial, se muestran frases como "nuestro mundo ha cambiado", "nuestra fragilidad ha sido expuesta", y el video termina concluyendo con la idea de que nuestro sistema necesita un reseteo. Lo primero que debemos de preguntarnos es ¿qué es un reseteo? La palabra reseteo en general significa borrón y cuenta nueva, o también puede significar volver a hacer las cosas de una forma distinta. No obstante, creo que la pregunta clave es ¿qué significa un reseteo del sistema para las élites que gobiernan este mundo? Históricamente, nuestro sistema ha sido reseteado en diversas ocasiones. La última vez fue en 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del dólar como moneda de reserva mundial. En general, el reseteo del sistema tiene dos componentes clave. Por un lado, cada vez que se resetea el sistema, ocurre una importante reducción en la deuda pública. Y por el otro, se destruyen viejas instituciones y se crean nuevas. Miren, la mayor parte de la deuda pública de todo el mundo está en dólares. La idea del reseteo es precisamente destruir gran parte de esa deuda denominada en dólares. ¿Cómo se destruye una deuda en dólares? En general, basta con permitir que el fantasma de la hiperinflación aparezca en Estados Unidos. Y la Reserva Federal parece empeñada en facilitar dicho escenario. Desde hace unos meses para acá, la máquina de imprimir dólares está a su máxima potencia. Una vez que ocurra este reseteo financiero, muchas instituciones tendrán que ser abolidas. Una de ellas será la Reserva Federal, pero también el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial correrán con la misma suerte. Posiblemente también lleguemos a un escenario donde las Naciones Unidas, la OMS y la Organización Mundial del Comercio lleguen a su fin. La idea de las élites es destruir todas estas instituciones para crear nuevas estructuras globales de poder que tengan mucho mayor alcance. En palabras del propio Foro Económico Mundial, lo que se busca es crear gobiernos mucho más fuertes y efectivos. Para las élites, la crisis ha puesto en evidencia la incapacidad de la mayoría de los gobiernos para hacer frente a situaciones tan complejas como las que enfrentamos hoy en día. Pero ojo con esto, el modelo del estado ideal para las élites internacionales es el de Pekín. La democracia y la privacidad serían cosas del pasado
y los gobiernos tendrían tanto poder como en China. En términos simples, con este reseteo las élites buscan perdonar, entre comillas, una gran parte de la deuda pública a cambio de nuestra privacidad y de muchas de nuestras libertades. La idea es tener un estado totalitario similar al de Pekín, pero a nivel global. Por supuesto, a cambio de esto, la promesa del Foro Económico Mundial es que tendremos un mundo mucho más sostenible y mucho más amigable con el medio ambiente. De acuerdo a las élites, la única forma en que la humanidad se pueda salvar de la extinción y de la hecatombe producto del cambio climático es mediante una especie de dictadura global donde nadie pueda oponer resistencia alguna. Finalmente, quiero aclarar que todo esto no lo digo buscando asustar a nadie. La verdad es que todo parece indicar que el mundo se dirige a un gran cambio global. Esto que le estoy contando del gran reseteo y de la dictadura global, que es el nuevo orden mundial, tiene que ocurrir antes del 2030. En 1973, el Club de Roma le encargó a un experto de informática, de nombre Jay Forrester, saber hasta cuándo la humanidad podría sostener su crecimiento económico. Este proyecto se denominó World One, o en español Un Solo Mundo, y ofreció resultados bastante escalofriantes. De acuerdo a este programa, en 2040 toda la humanidad tendrá que enfrentar a un colapso global si todo sigue como va. Y cuando digo colapso global, me refiero a que cada uno de nosotros tendríamos que sobrevivir por nuestra propia cuenta. Para 2040, si nada cambia, eso que conocemos como civilización habría desaparecido. Ese mismo programa predijo que el 2020 sería el punto de inflexión. A partir de ese año, la calidad de vida de la mayoría de nosotros disminuiría drásticamente. Entonces, esta predicción explica por qué en 2020 las élites han tenido que frenar de golpe a la economía mundial. Digo porque a todos nos consta que la idea del confinamiento era precisamente esa, frenar la economía mundial. Y eso también explica por qué las élites han anunciado su gran reseteo este año. Para las élites no hay alternativa. O cambiamos nuestras estructuras de consumo y nuestra forma de ver la vida, o nos enfrentamos a un colapso climático. En conclusión, si algo nos ha mostrado la historia, es que no importa qué tan grande sea una cultura, tarde o temprano colapsa si no logra encontrar un equilibrio con el medio ambiente. Grandes civilizaciones como los mayas colapsaron cuando vieron agotados sus recursos naturales. Y es precisamente ese temor el que ha obligado a las élites internacionales a actuar. Su solución consiste en un gran reseteo para el establecimiento de una especie de dictadura global. Y de acuerdo a sus análisis, 2020 es el punto de inflexión, el año donde todo debe de cambiar si no queremos enfrentar un colapso a gran escala. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.